Vamos a la historia del día. Vamos a hablar de un hombre que tuvo todo el poder del mundo. La mitad del poder del mundo, vamos. Y sin embargo tenía algunos problemitas dentro de la casa. Pero vamos a centrarnos en un problemita específico que tenía. Nos referimos a Joseph Stalin, que fue el creador del Imperio Soviético y uno de los personajes más controvertidos que hay en la historia. Desde 1922, Stalin manejó con mano de hierro toda la Unión Soviética, el país más grande del mundo. 13 países componían la Unión Soviética en el momento. Y lo manejó durante 30 años. Todavía es materia de debate. ¿Cuántos millones de comunistas convencidos, de disidentes honestos, de campesinos expropiados, de familias judías y de otras religiones también, fueron enviadas a Siberia o murieron en manos de Stalin? Muchos murieron confinados en fríos campos de concentración. Ahí tenemos, en los gulags de ese momento. Ahí tenemos una imagen de esos lugares. Se calcula que hubieron 23 millones de muertes sucedidas durante su periodo de gobierno. También tenemos en imagen. Pero la crueldad de este tipo, de Stalin, tiene su contrapeso muy fuerte en la historia. Por caso, el heroísmo del Ejército Rojo y la resistencia popular a la feroz invasión de los alemanes de 1941 a 1945. Sin la batalla de Stalingrado, esa imagen que le vamos a poner de la batalla de Stalingrado, sin los 20 millones de muertos en esos años de lucha contra el nazismo, contra el invasor alemán de ese momento, no habría sido posible vencer al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y también Stalin, que hay que decirlo, convirtió un país que al asumir era prácticamente, estaba en la edad feudal y vivía solo de la agricultura, por sobre todo, en la segunda potencia económica y militar del mundo. En eso lo convirtió este tipo que mató 23 millones de personas. Por eso es tan controvertido. Pero aún este hombre, aún este tipo, que tenía bajo su dominio la mitad del mundo, tuvo serios problemas familiares. Aunque controlaba el mundo, tenía algunos problemitas para controlar la casa. Vamos a hablar de él, de sus asuntos de familia, y referirnos específicamente a la relación con su hijo mayor. En esta oportunidad, ya haremos unas segundas partes con el resto de su familia. Mire que tenemos bastante para hablar ya de la familia de Stalin y tenemos bastante para hablar de Stalin en general. Vamos a hablar de él, empecemos por ahí. Stalin, quien lo estamos mostrando, en realidad Stalin significa hombre de hierro. Él mismo se había puesto ese sobrenombre, pero el nombre real era, lo vamos a tratar de decir, Joseph Dusagashvili, ¿no? Y era nativo de Georgia, allá en el Cáucaso, hijo de un zapatero alcohólico y violento y de una costurera que era devota del cristianismo ortodoxo. Toma una foto de los papás. Stalin, el hombre de hierro, sufrió grandes palizas de niño. Era de una salud muy frágil, sumamente frágil. Y también sufrió la miseria en su Georgia natal. Estamos en una Georgia, vamos, en el 1800 y pico. Un lugar del interior de la Rusia. Y hoy es un lugar casi perdido del Asia Central. Claro. ¿No? Allí, en esa Georgia natal, conoció a una mujer, Ekaterina Shevardnadze, así se llamaba, quien fue la primera esposa de Joseph Stalin. Y era la persona del cual él se enamoró. Se casaron en abril del 1903 y tuvieron un hijo. Al hijo lo llamó Jacob Dusagashvili, que era el apellido de él, dicho sea de paso. Sí. El hijo nació en 1907. De este matrimonio no se sabe mucho. Parece que Ekaterina, la primera esposa, fallece de tifus, una enfermedad muy común, en 1907, cuando su hijo, el Jacob, era apenas un bebé. Tenía 5 meses, más o menos cuando... 4 o 5 meses, y 4 años después de haberse casado con Stalin. Bien. Stalin, su
sufrió mucho esta muerte y afirmó con posterioridad que era la única persona que realmente él quiso. En los tiempos en que muere su primera esposa, Stalin ya era un militante comunista y vivía en la clandestinidad y caía preso bastante seguido. Tenemos la ficha de el prontuario de Joseph Stalin en ese momento. Y así que el bebé, Jacob, muerta la madre, quedó al cuidado de sus tíos, ¿no? Stalin siempre despreció a este primer hijo, a Jacob, porque lo culpaba, le atribuía la muerte de su primera esposa. Ya odiaba a un bebé, ¿no? Bien. Stalin tuvo en realidad 3 hijos. Jacob era el hijo de su primer matrimonio, el mayor, y también tuvo a Vasily y a Svetlana. Si es que así se habla, vamos. Nos cuesta el ruso. Por ahí sospechamos el georgiano, sospechamos el chino, sospechamos, pero el ruso nos cuesta. Volvemos a lo mismo. Stalin ya tuvo el primer hijo, 2 hijos más, de su segundo matrimonio, que se casó con la secretaria de Lenin, Stalin. Esta secretaria de Lenin, usted la pronuncia mejor que yo, la Nadezhda. Nadezhda Aliluyeva. Es, esa, la segunda esposa. Pero esta segunda esposa se le suicidó en 1932, en pleno apogeo del poder de Stalin. Pero ya hablaremos específicamente de la relación del dictador soviético con su primer hijo, Jacob. Una relación muy compleja. Y vamos a ella. Como habíamos dicho, Jacob fue criado por sus tíos maternos, que lo convencieron de estudiar ruso, él hablaba georgiano, y viajar hasta Moscú para estudiar y labrarse un futuro, ¿no? Solo conoció en persona a su propio padre allá por 1922. Jacob tenía 15 años cuando lo conoció al papá. Tuvieron un primer encuentro, pero quedó claro en un primer encuentro que entre Stalin y su hijo Jacob no coincidían en nada, no se parecían. Mientras Stalin era frío, un tipo calculador, un tipo distante, vamos, era jefe del Estado soviético, la hermana, la más chica de las hermanas, definió a Jacob, su hermano mayor que lo conoció ahí, como pacífico, tranquilo, modesto, exactamente lo contrario de Stalin. Quizás por estas diferencias marcaron una inexistente relación entre padre e hijo, ¿no? Mientras tanto, Jacob estaba allí en Moscú, bajo la dirección de su padre, que era el presidente del lugar, y se recibió de ingeniero muy jovencito. Tenemos una foto, muy jovencito, y empezó a trabajar en la fábrica de automóviles. En la fábrica de automóviles, por cierto, tenía el nombre de su propio papá, Stalin, ¿no? Parece ser que lo que terminó de destrozar la relación entre papá e hijo fue el amorío de su hijo Jacob con Zoya Yunina, así se llamaba. ¿Por qué? Porque a Stalin le molestaba que su hijo se hubiese puesto de novia con la hija de un sacerdote ortodoxo. Jacob le presentó la novia al papá, a Stalin: papá, te traigo la novia. Y en lugar de alegrarse, hizo un tremendo escándalo. Estamos en el Kremlin, claro, para presentar a la novia. Y Jacob, ya muy enojado y en un rapto de locura y tristeza, saca un arma y se dispara en el pecho. Pero con la suerte de que la bala le rozó el pulmón y sobrevivió. Ante esto, el papá Stalin, que estaba ahí, dijo: ni siquiera eso puede hacer bien. Así era de amoroso Stalin, ¿no? El padre del año. Era el papá, sí, el papá del siglo, podemos decir. Lo dejó tirado. Va la novia, habla a un hospital, se presentan las ambulancias del tiempo en el Kremlin, y estuvo el hijo unos meses ahí en el hospital hasta que se recuperó. Pero por desgracia para él, el odio de Stalin no había desaparecido. No, era seguidor de Stalin. Era medio complicado tener el odio de Stalin en ese momento. Al hijo no le importó mucho, a Jacob, y contrajo matrimonio en 1935 con esta chica, lo que terminó de enfurecer a Stalin. Estamos en los tiempos de las grandes purgas, ¿eh? Sí, sí. Había que tomar la decisión en contra del papá. Pero el papá Stalin no le perdonó jamás a este casamiento y se negó a aceptar la esposa del hijo, de Jacob. Jacob Dusugashvili. Ya me está saliendo bien el apellido. Esto
su vida en matrimonio fue de todo menos feliz, no fue un gran matrimonio. Tuvieron una hija juntos que murió muy temprano, muy temprana en infancia, y el matrimonio duró más o menos 2 años. Stalin estaba feliz, que duraba bastante poco, pero Jacob, poquito después, conoce a otra novia, Julia Meltzer, una muchacha que provenía de una familia judía en Odessa. ¡Ah! Dijo Stalin. Salimos de la sartén al fuego. Porque Stalin en realidad, y hay que decirlo, el Politburó de ese momento, la inteligencia soviética, también era antisemita. Salimos de la hija de un sacerdote ortodoxo para quedarnos con la hija de una familia judía. No. Para colmo, esta Julia Metzer estaba casada, ya estuvo casada 2 veces antes de conocer al hijo de Stalin, ¿no? Y al hijo de Stalin, a Jacob, lo conoce en una recepción, en una fiesta, y se agarra a piña con su segundo marido. Ah, bien. ¿Quién era el segundo marido? Un oficial de la NKVD, la predecesora de la KGB, de los servicios secretos. Claro. Ahí tenemos la foto. El tipo se llamaba Nikolai Besarev. Era el hijo de Stalin. Parece que poquito tiempo después, Besarev con Julia se separan y Besarev fue llamado por la NKVD, el servicio secreto ruso, lo detuvieron y lo ejecutaron directamente, orden de Stalin, ¿no? Bien, entonces, el hijo de Stalin, Jacob, se convirtió en el tercer marido de Julia. Juntos tuvieron una hija que sobrevivió, que es la descendiente directa. Galina se llamaba la hija. Juntos lo tuvieron. Por supuesto, Stalin tampoco aceptó este segundo matrimonio de su hijo Jacob, a la que la llamó, a la nuera, Sí. la llamó judía, escandalosa y prostibularia, que se dedica a coleccionar maridos. El jefe de Estado soviético, ¿no? Esa era la hermosa relación que tenía con su hijo. Solo le pareció Stalin respetar a su hijo cuando éste se unió a la Academia de Artillería. Vemos la foto. La Academia de Artillería de San Petersburgo en su momento, aunque se volvió a decepcionar con su hijo cuando se entera de que había sacado bajas notas en la Academia Militar. Con todo, Jacob se recibe, ya era ingeniero, y egresa también como militar, y egresa como teniente. Fue asignado a una unidad de teniente, una unidad de obuse, de teniente. ¿Pero qué buscaban en el área de artillería? Claro, que se fogueara antes de recibir un mando mayor y fuese ascendido a capitán. Era el teniente Jacob, ¿no? El hijo de Stalin. Esto era en 1941, justo cuando la Alemania nazi invade la Unión Soviética. Justo. Entonces Stalin, el jefe de Estado, llama a Jacob, al hijo, y le ordena acudir al frente de batalla. Ve y lucha. Le dijo por teléfono. La decisión de Stalin, tomada con el hijo mayor, contrasta con la que tomó con su otro hijo, Vasily, que ahí tenemos en la foto, a quien le prohibió pilotear durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ya era un destacado oficial de la Fuerza Aérea. Estos eran los hijos del segundo matrimonio. Al primero lo mandó a la guerra, pero lo mandó directamente al frente oriental. 27 de junio de 1941, Jacob entra en combate y muestra su valor en la batalla de Smolensk. Allí, ¿se acuerda? La estrategia de tierra arrasada, de quemar todo. Bueno, esa es la batalla de Smolensk. Nosotros tenemos la foto. Sin embargo, su unidad, donde estaba Jacob, quedó aislada por las divisiones Panzer del ejército nazi del momento, y pocos días después fue capturado. Ahora bien, durante los siguientes años, Jacob, el hijo de Stalin, estuvo en distintos centros de reclusión, pero no sabían que era el hijo de Stalin. ¿Tá? Primero estuvo en Hammelburg, luego pasa al campo de concentración de Lübeck, ¿no? Y finalmente acaba en el campo de concentración de Sachsenhausen. Está mal dicho, es Sachsenhausen. Sachsenhausen. Así se dice, el alemán, que también lo pronunciamos mal. Este era el campo de concentración más importante, estaba cerca de Berlín actualmente. Era un campo de prisioneros políticos importantes, ¿no? Tras saber que había sido hecho prisionero, Stalin llegó a decir
del sudismo, dijo, ni siquiera pudo dispararse de nuevo. También corría el rumor de que el líder soviético afirmó que se había rendido su hijo como un cobarde. Stalin no aceptaba la rendición, lo consideraba un acto de traición, ¿no? Pero bien, como habíamos dicho, los alemanes tuvieron detenido como prisionero al hijo de Stalin sin saberlo, no sabían qué era. Solo se enteraron casi un año después que lo habían puesto en cana, porque otro prisionero ruso lo delató. ¿Delató quién era? Entonces, los nazis decidieron explotarlo políticamente a este hecho. Y Stalin tuvo que aguantar cómo los nazis utilizaban a favor la captura del hijo del líder soviético. El ministro Joseph Goebbels, también tristemente recordado, apenas tardó unas pocas horas para imprimir miles de panfletos con una copia de una supuesta misiva que el hijo de Stalin había escrito a su papá Stalin, ¿no? Y el mismo Stalin leyó un folleto propagandístico arrojado desde un avión, porque lo arrojaban en todas las ciudades como desde aviones, que mostraba a un grupo de oficiales hablando con Yakov, el hijo, y el texto decía así: el hijo de Stalin, Yakov Dugashvili, teniente comandante de batería, se ha rendido. Que un oficial soviético tan importante se haya rendido pone de manifiesto que cualquier resistencia contra los alemanes es completamente inútil. Dejad de combatir y rendiros. 7 de agosto de 1941. Eso es una sentencia de muerte para el pobre Jacob. Claro, tiraron eso desde arriba con las fotos, ¿no? Poco después también fue fotografiado Jacob con el uniforme de las SS. Se lo habían puesto. Para mayor vergüenza de Joseph Stalin, ¿no? Joseph Stalin ya estaba, no lo podía ni ver. Los alemanes distribuyeron imágenes del hijo de Stalin que habían sido retocadas como propaganda, queriendo dar la impresión de que había cambiado de bando y que colaboraba con ellos, que era un traidor. Esa era la impresión. Poco después, de enviado al campo de concentración de Sachsenhausen. Ese mismo. Disculpen nuestro alemán. Los alemanes propusieron cambiar a Stalin, a su hijo, el primogénito, por el mariscal von Paul, quien se había rendido en las afueras de Stalingrado. El mariscal von Paul era el jefe de las fuerzas alemanas de ocupación en la batalla de Stalingrado, uno de los oficiales más importantes del mundo. Paulus. Von Paulus. Andamos bastante mal con el alemán, por cierto. Pero Stalin se negó a intercambiar a su hijo por el mariscal de campo, ¿no? Diciendo que no daría a un oficial, no quería intercambiar un mariscal de campo por un simple teniente. Pero nada más y nada menos que ese simple teniente era su hijo. Stalin ordenó, ya que estaba, que la esposa judía, aquella que no podía ni ver, que era la esposa de su hijo Jacob, Sí. como él había caído preso, fuera encarcelada. Le encarceló a la nuera y pasó más de 2 años en una prisión soviética, en el frío de la Siberia. Así lo dictaban las normas, en realidad, que el mismo Stalin había ideado para evitar que los prisioneros hablaran, las filtraciones adentro. Así la puso preso a su nuera y a su nieta, la única nieta que tenía. Ah, bien. Madre e hija, no, es que cuando tomaba acciones Stalin no se andaba con rodeos, ¿eh? Estando en el campo de concentración, ahí cerca de Berlín, Jacob se negó una y otra vez a las presiones alemanas de realmente pasarse de bando y de grabar, ¿qué es lo que querían? Grabar un mensaje de voz, como le exigían los nazis. En ese momento estaba empezando la radio y era muy importante el mensaje de voz. Jacob se negó incansablemente de hacer esto. A finales de abril de 1943, los prisioneros en el campo de concentración estaban haciendo ejercicio. Pero Jacob, el hijo de Stalin, no fue con ellos y dijo que quería hablar con el comandante del campo. Un oficial de la SS fue a llamarle y mientras ellos estaban hablando, Jacob camina a su alrededor y de forma distraída cruzó el área prohibida y se acercó hasta la verja electrificada del campo de concentración. El centinela del campo de concentración le grita ¡Halt! ¿Qué significa alto? ¡Pare! Pero el hijo de Stalin continuó recto. El centinela le advirtió que iba a dispararle
Y al final hizo fuego. El guarda de la casilla, de la entrada del campo de concentración, disparó 4 veces. Pero ahora se sabe que disparó contra el cuerpo muerto ya de Jacob Dugashvili, el hijo del dictador. Él voluntariamente había decidido suicidarse contra la alambrada electrificada en el campo de concentración más importante que tenían los nazis en el mundo. Su esposa, luego de 2 años y pico de cautiverio, fue liberada del campo de concentración al que Stalin la había mandado, y esto lo hizo Stalin apenas se conoció la noticia de la muerte del hijo. Ya habíamos mostrado como la foto incluso de cómo queda muerto el hijo de Stalin, ¿no? Stalin solo reconoció ante el resto de la oficialidad soviética el valor de su hijo una vez que este estuvo muerto. Recién ahí, el hijo se suicida y siempre esperó el reconocimiento de su padre. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno? En esta historia, de padre e hijo, quizás el dictador más grande del mundo, y esta historia tan curiosa que hemos contado. En principio, siempre hay muchos para mandar al infierno en las historias que nosotros contamos. Siempre hay muchos. Yo sí mando. Mandemos al cielo. Empecemos por los inocentes. Sí, la La esposa judía que se comió 2 años y medio presa, simplemente porque no se la bancaba el suegro. Hay que tener la nieta, hay que tener de abuelo Stalin. Hay que tener de abuelo Stalin. Yo creo que entre tener abuelo Stalin y no nacer, uno elegiría no nacer. Es probable, es probable. O sea, porque la verdad que Es probable. De todos modos han salido varios escritores de ahí, porque pareciera ser un buen negocio el escribir de la... O sea, algo bueno le tenemos que encontrar. La parte capitalista se la han visto. Y el hijo, claro, con el tiempo, con el mucho tiempo. ¿Sabes que de los otros hijos, uno de los otros hijos, ese que era aviador, fue un alcohólico, muere alcohólico en 1950 y pico, ya mucho tiempo, 60 y pico, ya mucho tiempo después de Stalin. Y la hija escapa a Estados Unidos. sí. O sea, pero eso vamos a hablar en otro La momento. hija desertó. La hija desertó. es Se fue para casarse en realidad, pero... Se fue mal, pobrecita. Se fue mal, Sí. se fue mal del momento. Esa era la familia de Stalin, no solamente vamos a hablar del primer hijo. Y me gusta mucho, era el más valiente. El tipo, En realidad, sí. vamos, era un hombre valiente. Un hombre que, estudioso, un hombre que fue al campo de batalla sin utilizar demasiado la chapa, el apellido, que se bancó estar preso. Sí, se va a costar preso en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, que no era No. estar preso, Claro, no estaba en una cárcel común. claro, no No. era las cárceles privadas de España. Recordemos que los nazis los consideraban infrahumanos a los rusos, o sea que les daban un trato peor que el que le daban a los judíos. Claro, claro. Y el tipo ocultaba su identidad hasta que hubo un buchón. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Siempre. Que vaya al infierno también, aunque estuviese. El buchón va, pero por buchón, si se pudiese haber quedado callado. No sé si ustedes tienen a alguien para mandar. Y podríamos mandar al cielo los inocentes, la niña, la hija, La niña va. Sí, la niña. la nieta, la nuera. Y de última la hermana, también la desertora. La hija de. La hija de Stalin. La hija. La hija de Sí, los Stalin. hijos no tienen demasiado. Recuerda que tuvo una esposa que se suicidó también. Sí, Eh, la La primera. de- La segunda. Sí, la segunda, la segunda. secretaria de Stalin. La secretaria Lenin. Lenin, Que perdón. había sido secretaria Lenin. Sí, sí. Vivía una situación muy conflictiva, con un Stalin muy conflictivo, Sí. y un Stalin que mataba a mucha gente en ese momento. En una situación muy desesperada se suicida. Por ahí también víctima de Stalin. El que probable. seguro va No, no, al infierno. Stalin sí, va derecho. Está con las llaves Stalin en el infierno. Claro, no, ese debe estar... Déjenos unos segunditos y debatimos un poco más el tema.